Listo, entonces ya son las 4 de la Colombia, son las 10 de la noche en España. Me imagino que varias personas están asistiendo de diferentes países. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que están asistiendo en este evento, conferencia virtual, tendencias ecofeministas en el cine contemporáneo japonés. Por favor, mantener su micrófono apagado durante esta conferencia. Y si hay preguntas y comentarios, por favor, escribirnos en chat de este espacio de Zoom, por favor. Entonces, desde el centro del Japón de la Universidad de los Andes, primero, bienvenidos a todas las personas. Antes de comenzar, hoy vamos a tener saludos de la directora de Fundación de Japón y también Embajada del Japón en Colombia. Entonces, primero me gustaría compartir mi pantalla para ver, perdón, es que necesito compartir. Okay. Entonces, primero vamos a escuchar bienvenidos de parte de Fundación de Japón. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Keiko Morito y soy la directora de Fundación Japón Madrid. Es un gran placer para mí estar con todos ustedes en esta conferencia coorganizada entre la Universidad de los Andes, la Embajada del Japón en Colombia y Fundación Japón. La Fundación Japón es una institución pública del gobierno japonés que busca promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Para ello, desarrollamos actividades en torno a 3 ejes principales, como son la presentación del arte y la cultura japonesa, la enseñanza de la lengua japonesa y el fomento de los estudios japoneses y del intercambio intelectual. Para la charla que nos reúne hoy, tenemos la enorme suerte de contar con la presencia de la doctora Nieves Moreno, especialista en cine japonés. Como anécdota, les cuento que la doctora Moreno participó en una beca de investigación Fellowship de la Fundación Japón, y es un placer colaborar con ella una vez más. La conferencia de hoy se titula Tendencias ecofeministas en el cine contemporáneo japonés. Y en ella, la doctora Moreno nos hablará de cine actual de Japón, de género y de Inaka, que quizá podríamos traducir como el pueblo. Y es que parece que en los últimos años, jóvenes japoneses, sobre todo mujeres, están optando por vivir de una manera más orientada hacia lo rural, al Inaka, en contraposición al modo de vida urbano. Quizás sea un tema desconocido para muchos de ustedes. Así que realmente creo que es un lujo poder descubrirlo de la mano de la doctora Moreno, con la amable ayuda de la doctora Betsy Porrero como comentarista. Sin más, espero que disfruten mucho la charla y que despierte o alimente aún más su curiosidad por la cultura japonesa. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la directora de Fundación de Japón. Recibimos estas palabras. Ahora seguimos las palabras bienvenidos de la parte de Embajada del Japón en Colombia. Señor Susumu Matsumaru, por favor. Bueno, gracias, Mari-san. Muy buenas tardes a todos y todas.
Bienvenidos a la conferencia Tendencias Econofeministas en el Cine Contemporáneo Japonés, Cine, Género e Inaka en Japón, evento que hace parte de la agenda de la Cátedra Japón. Agradezco a la Universidad de los Andes, quienes a través del Departamento de Historia del Arte y al Centro del Japón han apoyado la agenda de la Cátedra Japón. Asimismo, agradezco a la Fundación Japón y a la Escuela Universitaria de Artes TAI por su apoyo a nuestras actividades académicas. Gracias a su colaboración desde Madrid es posible compartir con nuestra audiencia en Latinoamérica una gran variedad de temas sobre Japón y su cultura, eventos que son invaluables para un mejor entendimiento de nuestras culturas. También extiendo mis agradecimientos a doctora Nieves Moreno, especialista en cine japonés y profesora en cinematografía y artes escénicas en la Escuela Universitaria de Artes TAI de Madrid. Y a la doctora Betsy Forero Montoya, directora de la revista Kobai y profesora de estudios japoneses de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Finalmente, agradezco al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia por la iniciativa Cátedra País Japón, en la que desarrollamos esta conferencia. Esta iniciativa busca crear espacios académicos que permiten presentar con más detalle la agenda positiva de Japón y Colombia y afianzar las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros países. En el marco de Cátedra Japón, también me gustaría invitarlos a la conferencia Ingreso de los países latinoamericanos a la economía mundial y el papel de Japón. El evento se realizará el próximo 29 de marzo con la colaboración de la Cámara Colombo-Japonesa de Comercio e Industria y el Centro de Japón. La conferencia será ofrecida por el Dr. Watanabe Yorizumi, profesor de Economía Política Internacional y decano de la Facultad de Comunicación Internacional de la Universidad de Estudios Internacionales de Kansai y profesor emérito de la Universidad Keio. También contará con comentarios del doctor en Políticas Públicas y Medios de Comunicación de la Universidad Keio de Takushoku y el profesor Matsui Kenichiro. Para mayores detalles, los invito a consultar las páginas del Centro de Japón, la Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria y la Embajada del Japón. Sobre el tema que nos congrega hoy en esta sala, me permito hablar brevemente sobre nuestra conferencista. La profesora Nieves Moreno es doctora en estudios artísticos, literarios y de la cultura de la Universidad Autónoma de Madrid, en la especialidad de cine japonés, y magíster en historia del cine. Posee una doble licenciatura en estudios dramáticos y estudios de Asia Oriental. Ha llevado a cabo diversas estancias de investigación en la Universidad Waseda en Tokio, gracias a las becas del Ministerio de Educación de Japón y de la Fundación Japón. Actualmente es profesora en cinematografía y artes escénicas en la Escuela Universitaria de Artes TAI de Madrid e investigadora en secuencias, revista de historia de arte, revista de historia del cine de la Universidad Autónoma de Madrid. Y también hoy nos acompaña la profesora Betsy Forero Montoya. Bienvenida, profesora Betsy Forero. Se la presento brevemente. La profesora Betsy Forero Montoya es doctora en estudios críticos japoneses de la Universidad de Tsukuba, magíster en estudios globales con énfasis en Asia de la Universidad Sofía en Japón, con estudios de posgrado en el área de cultura y representación de la Universidad de Tokio. Tiene un profundo interés por la representación de la mujer japonesa en los medios de comunicación, en el cine y en el arte. Es prácticamente de Sado, inscrita en la escuela Urasenki. Actualmente se encuentra vinculada al Departamento de Historia de Arte, Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por su asistencia. De nuevo, demos la bienvenida a nuestra conferencista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Matsumaru.
Entonces, desde ahora vamos a comenzar esta conferencia. Primero, la idea es escuchamos a profesora Nieves Moreno. Después de eso, vamos a recibir comentarios desde Betsy Forero de nuestra Facultad de Artes y Humanidades. Después de escuchar comentarios de Betsy Forero, vamos a recibir comentarios y Betsy estará encargada de moderar espacio de preguntas y respuestas. Bienvenidos, Nieves Sensei, Betsy Sensei. Yoroshiku onegai shimasu. Bueno, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación y bienvenidos y bienvenidas a todos los que asisten a esta iniciativa. Quiero darle las gracias a todas las instituciones que han hecho posible que podamos tener este evento y podamos hablar de estas cuestiones. Voy a comenzar un segundito con la presentación. Perfecto. Como bien han dicho, a ver un segundo, que quito. Vale, así está bien. Como bien han dicho en la presentación, el tema de esta charla está relacionada con todo ese cine contemporáneo que se lleva haciendo desde la última década en Japón y que está relacionado tanto con la función de la mujer en la nueva sociedad japonesa como en un nuevo intento o en un intento de llevar una vida más sostenible en lo que se conoce como ese concepto que es el inaka, que es esa vida rural, que es volver al campo, que es volver al pueblo y hacer unos nuevos planteamientos de vida alejados de las grandes ciudades, ¿no? Vamos a ver en esta charla que voy a tener con todos ustedes, vamos a ver cómo son algunas de esas películas que más han, pues que de alguna forma más han estado presentes en esta investigación y en estas cuestiones sobre la mujer en la sociedad contemporánea japonesa, pero vamos a ver que no es dentro de la cultura popular, no es el único ejemplo, el único objeto cultural que está tratando estas cuestiones. Pero principalmente me voy a centrar en lo que rodea a todo ese cine relacionado con la vuelta a lo rural, relacionado con el inaka. Antes de pasar a explicar en profundidad o con detalle algunas de esas películas que demuestran un poco y que muestran un poco también esta migración inversa que se está dando en Japón, quería contextualizar un poco la situación en la que se está dando este cine, puesto que este cine no se está dando como un hecho aislado de la sociedad, sino que realmente este cine es una respuesta a ciertas iniciativas, a ciertas demandas, a ciertas preguntas y a ciertas situaciones que se están dando en la sociedad contemporánea japonesa. Quería traerles un momentito. A ver. No pasa la diapositiva. A ver ahora. Aquí. Quería enseñarles primeramente este mapa de población que de los últimos datos que se tienen entre el 2015 y el 2020. Es un mapa de población de Japón, bueno, faltarían las islas de Okinawa un poco al final de este mapa, pero es un mapa de población que muestra un poco las tendencias en cuanto a migración interna dentro de Japón. Todos aquellos colores que van del rojo hasta, digamos, este colorcito un poco rosa más claro, significan zonas de Japón en las que ha crecido la población entre el 2015 y el 2020. Mientras que todas aquellas zonas en las que vemos que es desde el amarillo hasta el color azul, son zonas en las que está menguando la población. Como vemos, la mayor parte del mapa de Japón
tiene zonas en las que está disminuyendo esa población, principalmente lo que son las zonas rurales y lo que son los centros alejados de las grandes ciudades, ¿no? Obviamente tenemos aquí en la zona de Tohoku como un centro de población en el que vemos que incluso ha crecido cierta parte de la población. Obviamente todo lo relacionado con Tokio, con lo que es el gran Tokio, que vemos que ha ido en aumento la población, y otras zonas ya yéndonos hacia el oeste o hacia el sur de Japón, vinculado también a esas grandes ciudades o a esas zonas más industriales como el norte de la isla de Kyushu, donde de alguna manera está concentrada la mayoría de la población. Sin embargo, vemos que gran parte de lo que es el Japón rural, lo que es el Japón alejado de las ciudades, está perdiendo muchísima población. ¿Esto qué significa? Que obviamente tenemos zonas fuera de las ciudades que o bien la sociedad está envejeciendo, que hay una cuestión de envejecimiento de la población, que las personas jóvenes se van a las ciudades en busca de trabajo, o se van, incluso la población mayor se va a otras ciudades también para tener los servicios más cercanos, y realmente las zonas rurales del Japón se están pues menguando y están pues la mayoría de la población migrando a zonas digamos más urbanas. Esto obviamente supone no solamente un problema de concentración en las grandes ciudades, sino un problema pues, también de tipo laboral, de tipo social y de tipo obviamente relacionado con la vida en el campo y con los trabajos de la agricultura, ¿no? Con lo cual, muchos gobiernos locales vemos que han puesto en marcha, han implementado diferentes políticas para hacer que la vida en el campo, la vida rural, la vida tradicional, sea otra vez apetecible para aquellas generaciones de personas jóvenes, para que o bien no tengan que emigrar a las grandes ciudades, o bien que desde las grandes ciudades quieran visitar esas ciudades o quieran quedarse a vivir esas ciudades, ¿no? Vemos como hay en algunas zonas, como aquí en Hokkaido, que hay unas pequeñas zonas que han ido creciendo la población debido a esas políticas. Vemos también en otras partes de Japón como hay algunas zonas rurales en las que en los últimos años ha ido creciendo esta población. Esto, si lo viéramos con el mapa del 2010 al 2015, veríamos cómo ha habido un cambio en estas zonas rurales o en estas zonas más alejadas de Japón, que ahora mismo, o lo que es el Japón urbano, que ahora mismo están volviendo a recuperar población, ¿no? La cuestión es cómo han recuperado población, más allá de ayudas económicas y políticas de infraestructuras, etcétera, etcétera. Hay una parte en la que la cultura popular, la más popular que se nos pueda ocurrir, ha jugado un papel muy importante. Y una de esas herramientas que han usado los gobiernos locales para promover la vida rural y para promover las economías rurales, las economías locales, son, por ejemplo, un concepto como es el del content tourism. Content tourism, que es una herramienta que empezó, es originaria de Japón y que tenía como objetivo pues, la promoción de esas economías locales que se habían visto perjudicadas por esa despoblación, ¿no? Vemos cómo esa parte del content tourism realmente está muy relacionado con toda la cultura popular relacionada con el audiovisual o relacionada con el manga y con el anime. He traído este ejemplo porque este ejemplo es paradigmático de cómo va a ser la recuperación de la población en la zona de Hokkaido. Puesto que en este concepto del content tourism hay un uso de esta cultura popular, una cultura popular que saben que obviamente llega a millones de personas en Japón y llega también a diferentes sectores de la población, en las que ha hecho que ciertas economías locales hayan remontado e incluso que se promocione una vez más esas zonas y esos trabajos como el que tiene este manga, este anime y esta película como es Gin no Saji, conocida pues, internacionalmente con el nombre de Silver Spoon, ¿no? El objetivo de este tipo de turismo es el de conectar espacios reales con ficcionales, es decir, hacer que todas aquellas cuestiones que salen en una
pues en un manga de ficción, en un anime de ficción o en una película de ficción, estén todos relacionados con un lugar real, con un lugar real que existe en el mapa, con una granja que existe en el mapa, con unas tiendas que existen en el mapa, con unos animales, con unas tradiciones, con una gastronomía que realmente, a pesar de estar en este mundo de ficción, del manga, del anime y del cine, pero se conecta directamente con un lugar. Este tipo de promociones o este tipo de fenómeno que además es transmedia, porque lo podemos ver en películas, en anime, en manga, en redes sociales, en la televisión, en la radio, etcétera, etcétera. Este tipo de uso de la cultura popular para la promoción local obviamente hace que muchas personas de zonas urbanas, ya sean de la misma prefectura o de otras prefecturas o incluso de Tokio, de Osaka o de grandes ciudades, viajen a estas zonas para vivir la experiencia que ellos ya han tenido leyendo esos manga, viendo esas películas o viendo esas series de animación. Quizá Gin no Sajin no es de las primeras, obviamente, porque estamos hablando que el manga es entre el 2011 y el 2019, el anime entre el 2013 y 2014 y la película ya en el 2014, no van a ser las primeras manifestaciones del manga de anime que funcionan como este como este turismo de contenidos, ¿no? En el que se busca pues que todos esos fans que tienen realmente esos lectores y lectoras y esos espectadores y espectadoras pues realmente visiten esos sitios. Pero sí que es verdad que el caso de Gin no Sajin es un caso muy especial porque realmente hizo que la economía de la zona en la que está ubicada toda esta historia creciera. En el que además, a ver, un momentito. Que no pasa ahora. En el que además vemos que no solamente fueron la iniciativa del manga o del anime o de la serie, sino que se crearon toda una serie de actividades, toda una serie de políticas de fomento que hicieron que obviamente la gente viajara a esta zona de Hokkaido, ¿no? He traído aquí un ejemplo de esas iniciativas que tuvieron, por ejemplo, los granjeros y los bares y los restaurantes de la zona en el que hicieron este pasaporte de establecimientos, que es algo bastante típico dentro de la cultura de viajes en Japón, en la de ir recorriendo diferentes sitios e ir obteniendo diferentes sellos de cada uno de los sitios que ibas visitando. Con lo cual hacían que la gente que iba pues, fuera a visitar la granja de determinado granjero que salía en el manga, o fueran a tomar un té o un pastel y un vaso de leche a la panadería donde salía en el manga, en el anime, o visitaran también ciertas determinadas tiendas, etcétera, etcétera. Con lo cual hacían que tuvieran un fluido constante de gente que se iba movilizando a esa zona de Hokkaido, que estaba ampliamente despoblada y que hizo que la actividad económica local de la zona volviera otra vez a reavivarse, ¿no? He puesto también aquí esa ruta oficial de la Japan Rail, de la línea ferroviaria de Japón, en la que se podían hacer diferentes recorridos en tren dependiendo pues, de las historias, de las narrativas que tenía el manga, etcétera, etcétera, y te permitía, pues como veis aquí, visitar todas estas localizaciones que eran realmente las que aparecían en esta historia de ficción, ¿no? El éxito de la serie, como os pongo ahí, tuvo unas consecuencias económicas y de crecimiento de población que obviamente no se habían conseguido con otras políticas en Hokkaido. Va a ser a raíz de este manga, de este anime y de esta película donde la población de las zonas, de esta zona de Hokkaido que se está despoblando, vieran un crecimiento, ya no solo en su economía, sino también en su población, ¿no? En la que mangas como estos y como otros que aparecieron posteriormente, lo que fomentan es una vida rural desde una perspectiva en positivo, no desde esa perspectiva rural del aislamiento y de la insociabilidad y del trabajo duro y de un poco de la parte más dura de lo que es realmente una vida rural, pero este tipo de
de iniciativas pues fomentaban desde una perspectiva en positivo, ¿no? Y sobre todo lo que fomentaban era un poco mostrar una realidad frente al estrés y la decepción de la vida urbana, en la que muchos de estos personajes no conseguían encajar, muchos de estos estudiantes, porque todo el manga, el anime y la película están ambientados en una escuela de agricultura y ganadería en Hokkaido, una escuela y ganadería que, por cierto, un año después de la publicación del primer número del manga, las matriculaciones subieron hasta un 110%, con lo cual ya tenemos ahí una implementación de la población y de la población más joven, y mucha población que vino desde las ciudades para, como el personaje protagonista, pues para un poco buscar su lugar en el mundo, puesto que no lo están encontrando en las ciudades, ¿no? Realmente lo que se intenta con este concepto del turismo de contenidos y de vincularlo con la cultura más popular japonesa es pues lo que echan más en falta en el Inaka, en el campo, en lo rural, que es la población más joven. Lo que intentan obviamente es conectar la vida rural con las nuevas generaciones. Obviamente es un plan de promoción que hicieron entre los gobiernos locales, lo que son las asociaciones de granjeros y de ganaderos, también con las productoras y con las editoriales de manga y anime, pero fue un modelo que les funcionó muy bien y que, como hemos visto en el mapa que os he enseñado al principio, ha hecho que esa parte de Hokkaido haya ido ganando población. Todo esto además coincide con una cuestión importante, que son dos hechos que a nivel social han tenido una gran repercusión en la sociedad japonesa. Una gran repercusión en la sociedad japonesa, como fue el gran terremoto de Japón Oriental de 2015 y como está siendo a día de hoy la crisis del COVID-19. Con respecto a las consecuencias dentro de la política cultural y dentro de las tendencias culturales y relacionado con lo que voy a hablar hoy del cine contemporáneo japonés, obviamente la mayoría de las películas que he traído responden un poco a ese concepto del turismo de contenidos para pues, poner en marcha otra vez y reactivar la población y las economías locales urbanas, pero también tiene que ver con ciertos planteamientos sociales y vitales, ecológicos y de sostenibilidad que se van a dar a raíz de ese hecho tan trágico como fue el terremoto del 2011. Veremos cómo la crisis del COVID también tendrá una respuesta en la cultura popular y en los medios cinematográficos o en los medios audiovisuales en general, porque un poco ha seguido la misma lógica e incluso fuera de Japón está siguiendo esa misma tendencia, esa misma lógica de pensar en una vida más sostenible, pensar en una vida ya no tanto en las ciudades, sino en sitios más pequeños, en zonas más vinculadas con la naturaleza. Con lo cual vamos a ver cómo estas dos cuestiones van a tener un peso y un papel fundamental unidos a ese turismo de contenido en el que se potencia la cultura más popular para atraer a las poblaciones más jóvenes y para atraer a la población de las ciudades a esas zonas urbanas. En unos movimientos migratorios que, aunque no son obviamente no son obviamente algo nuevo que esté pasando a día de hoy a partir de ese 2011, sino que en otros países como en Occidente estas cuestiones ya se plantearon con cierta anterioridad, principalmente en Estados Unidos en los años 70, pero bueno, eso sería otra cuestión. Pero sí que vemos cómo se están dando estos planteamientos de migración inversa dentro de Japón, como os digo, con más fuerza a raíz del terremoto de 2011 y otra vez está volviendo a coger fuerza con toda la crisis del COVID-19, en el que vemos que hay estas tres tendencias que os he traído aquí, que en cuestiones sociales se llaman el U-turn, el G-turn y el I-turn, ¿no? En el que vemos como diferentes casos, diferentes poblaciones que terminan aposentándose o terminan echando raíces en zonas rurales, en el que tenemos
esta primera situación en la que tenemos una población que ha nacido y crecido en zonas rurales, pero que se traslada a las grandes ciudades en busca de lo que se supone que es el éxito, tanto social como profesional, como emocional, etcétera, etcétera, que se supone que está vinculado con las grandes ciudades, pero que no consiguen realizar todas esas metas, no consiguen todos esos objetivos, están en un ambiente hostil y estresante, con lo cual deciden volverse otra vez a ese lugar de origen, a esa zona rural de la que partieron, donde encontrar pues un poco sus objetivos y realmente planificar un estilo de vida que la ciudad no les permite. Hay otro tipo también de movimiento que es el J-turn, que es cuando estas personas han nacido en esa zona rural, se trasladan igualmente a esa zona urbana pues en busca de educación, profesión, etcétera, etcétera, pero igualmente no consiguen encajar en ese ambiente urbano, con lo cual deciden volver a su misma provincia, pero en vez de volver a una zona rural y más pequeña, a una ciudad mediana. Una ciudad mediana que tenga pues, todos los beneficios de la ciudad, pero que también tenga todos los beneficios de la vida rural y de la vida del campo, ¿no? Digamos que es un punto un poco intermedio. Y por último tenemos el I-turn, en el que vemos como población 100% urbanita, de personas que han crecido y han nacido en grandes ciudades, debido pues, a todas las dificultades que entrañan, pues ya digo, a nivel emocional, social, laboral, educativo, incluso a nivel de sueldo, deciden abandonar las ciudades y marcharse a un lugar rural completamente desconocido. Estas tendencias las vamos a ver que se manifiestan en ese cine, en esas películas de las que vamos a hablar, ¿no? Y además, más allá de las cuestiones de que cuáles son aquellos objetivos no cumplidos en las ciudades, a partir del 2011, obviamente, la cuestión de una vida más sostenible, la cuestión de una vida más ecológica, la cuestión de consumir productos más naturales, consumir productos que haya menos interferencias o que haya menos pasos, que sean productos, obviamente, más vinculados y más cercanos a lo que se produce o a la persona que lo produce, o producidos por uno mismo, es decir, todo lo vinculado a lo que se denomina esos productos de kilómetro cero, a esa comida más saludable, va a ser una de las razones que vamos a ver y uno de los motivos también visuales muy recurrentes en ese cine, ¿no? En unas tendencias sociales de esta migración inversa, que no solamente se han dado en el cine, sino también en diversas políticas, es decir, y se promocionan, igual que lo hemos visto en el manga y el anime, pues en otras manifestaciones, ¿no? Como ciertas cooperativas de mujeres agricultoras que se están dando en diferentes zonas rurales de Japón, en la que mujeres de la gran ciudad o mujeres que han nacido en algunas de esas tres tendencias que acabo de mostrar no consiguen encajar en la vida urbana y se trasladan a zonas rurales y montan su cooperativa o se participan de cooperativas ya creadas. Esta que he traído aquí es una cooperativa de mujeres de la zona de Yamagata, en la que solamente son mujeres las que son las agricultoras, ¿no? Es decir, hacen estas agrupaciones vinculadas desde lo femenino, vinculadas desde lo feminista, reivindicando también el papel de la mujer rural, que ha sido un papel bastante pues, poco visible dentro del mundo rural, en el que ellas pues, trabajan para producir pues, la mayoría de esos productos que luego van a acabar en el mercado de las pequeñas ciudades o van a acabar en cooperativas más grandes, ¿no? He traído esta como un ejemplo, pero hay más de una, ¿no? O ciertas tendencias también un poco más en la cultura también, como decía, más popular, de promoción de ciertas actividades de lo rural, ¿no? Como esta influencer y esta cantante, como es Shiho Fujita, que creó este grupo de no gyaru, combinando pues el concepto de gyaru, de girl, de chica de ciudad, con el de nogyo, que es el verbo, la palabra para agricultura, ¿no? Juntando ahí esos dos conceptos en las que pues ella desde
pues desde el tipo específico que tiene de idol, de mujer urbanita, de chica de Shibuya y demás, promociona y además crea una sociedad de chicas de ciudad que se dedican en su tiempo libre a apoyar y ayudar a aquellas pequeñas granjas o aquellas zonas agrícolas que se ven que la población ha envejecido y que ya no hay suficiente población para trabajar la tierra, y crean estas campañas para ir a trabajar la tierra, ¿no? Con lo cual vemos que también es algo que no solamente está en el cine, que no solamente está en las campañas o en las cooperativas agrícolas, en un trabajo menos popular o menos vistoso, en el propio manga anime, sino que está en cualquier manifestación cultural japonesa, ¿no? Aquí he traído también un ejemplo de una página de redes sociales para personas jóvenes que viven en el medio rural, principalmente para personas jóvenes pues, que no tienen pareja y que viven en el medio rural, o que no tienen a personas conocidas en ese medio rural en el que viven, y pues deciden crear esta página web para entrar en contacto entre la población joven, ¿no?, que vive en las zonas rurales, y que a veces siempre pues, es un poco complicado entrar en contacto, ¿no? Pero bueno, esto era toda esa contextualización, toda esa imagen que quería poner primero un poco para saber cuál es la perspectiva que tiene la sociedad japonesa a día de hoy, y principalmente la sociedad japonesa joven, con lo rural, y cómo se están dando esos movimientos de lo urbano a lo rural, cómo se están dando esos replanteamientos desde una perspectiva en femenino y desde una perspectiva feminista y desde una perspectiva ecofeminista, para que la población más joven pues se plantee hacer ese retorno al Inaka, o ese viaje al Inaka, ¿no? Porque, como os he dicho anteriormente, muchas de estas películas son de personas, de mujeres en concreto, que vuelven a su aldea, que vuelven a su zona rural, pero otras son directamente urbanitas que deciden por completo dejar la ciudad y buscar un ambiente más agradable, un ambiente más solidario, podríamos decir también, ¿no? Las películas que vamos a ver, o las películas que vamos a ver que siguen esta tendencia, realmente no responden a un único género, y tampoco responden a un único modelo. Quiero decir, por lo general, la mayoría de ellas está centrado en personajes femeninos, puesto que son esas personas, esas mujeres, las que de alguna manera están llevando esta iniciativa hacia adelante, pero también en ocasiones vamos a ver comedias como esta que he traído aquí, de Good Job, de 2014, en la que el personaje masculino, este chico joven, en el que realmente se va a una zona rural porque eso es una comedia en la que no tiene éxito con las chicas en su instituto, y decide tirarse el verano, las vacaciones de verano, pues en una zona rural ayudando a talar árboles, ¿no? Ahí descubre un poco pues eso, pues lo que realmente le gusta, lo que es la zona rural, lo que es vivir en el campo, cómo son las personas en el campo, y un poco pues poner en valor todo aquello que él ni siquiera conocía, y que obviamente tenía una imagen errónea de lo que era la vida rural, ¿no? O comedias un poco más de tinte contemplativo, como es esta película del 2012 de Shiawase no Pan, en la que vemos esta pareja también de urbanitas que deciden mudarse a una zona bastante alejada, cerca de un lago en Hokkaido, para poner una panadería y poder dar estos productos de calidad, hechos con esos productos de kilómetro cero, producidos la mayoría de ellos en su propia casa, ¿no? O por otro lado también tendremos documentales como este del Trabajo y los días del 2020, en el que es un documental bastante largo, 400 y pocos minutos de documental, en que seguimos la vida de esta mujer, de Tayoko Shiojiri, en la que pues está también en esta zona de Shoitani, un poco pues cómo es la vida cotidiana
pues de una mujer que vive en una granja y que trabaja en una granja, esto desde una perspectiva más documental, ¿no? Por lo cual vamos a ver que no es un único género, sino que son diferentes géneros, ¿no? Aún así, me he quedado para trabajar un poquito, para presentarles un poquito más en detalle estas 4 películas. Bueno, realmente son 3, que es Little Forest de Junichi Mori, del 2014, que tuvo una primera parte, verano y otoño en 2014, y una segunda parte en el 2015, invierno y primavera. Es el mismo personaje, es la misma situación, simplemente es que son 2 películas porque acompañamos al personaje pues, en las 4 estaciones, en todas esas, en todos esos cambios que se dan en la agricultura, que se dan en el paisaje, que se dan además también en relación con el propio personaje y que además están ambientadas las 2 en esta zona de Japón, en Iwate, al norte de Tohoku, que es una zona que también despoblada. También he traído esta película, en este caso relacionada con un café, con la puesta en marcha de un café en la península de Noto, que también es una zona bastante despoblada de Japón. Una vez más es una mujer de ciudad que decide alejarse de su vida y vincularse con una sociedad, con una comunidad más pequeña en la que sentirse arropada y en la que sentir que puede ofrecer algo, ¿no? O esta otra película de 2015 de Keisuke Toshima, en la que está ambientada un poquito una zona, como os decía, no es esa, sería ese J-Town, en el que es esta persona que se va a una ciudad pequeña intermedia por la cercanía de Izu, pues, tanto con Tokio como con Osaka, en la que decide también, pues por cuestiones de no encajar bien y de problemas derivados de su vida en la ciudad, decide volver, irse a esta pequeña ciudad en la zona de Izu, que ella ya conocía, y montar un negocio de dulces tradicionales. Estas historias, cada una tiene un origen diferente. La de Little Forest está basada en este manga de Daisuke Igarashi, un manga que se hizo entre el 2002 y el 2018. La segunda película, la del café, está basada en la historia real de una persona que pues, montó este café y que se puede visitar el café, incluso un poco es esa idea del turismo de contenidos que había dicho al principio. Y esta última película está basada en una novela de Banana Yoshimoto, la de Umino Futa, del 2004, con lo cual tienen las 3-4 películas tienen orígenes diferentes, pero todas tienen un denominador común. Ese denominador común vamos a ir viendo que está centrado en esos personajes principales que en todas y cada una de estas películas son mujeres jóvenes que han abandonado la ciudad. Han abandonado la ciudad principalmente por conflictos emocionales no resueltos. Pueden ser conflictos emocionales de tipo pareja, pero pueden ser sus conflictos emocionales con las expectativas que tenían de su vida en la ciudad. Es decir, a nivel económico, a nivel social, a nivel laboral o a nivel de estudios, con lo cual ellas se van de las ciudades, son mujeres jóvenes, la mayoría de ellas, que abandonan las ciudades por culpa de esos conflictos y que en el momento de llegar a esa zona rural deciden emprender negocios que o bien estarán relacionados con la agricultura y con la ganadería o bien estarán relacionados con la alimentación, un poco vinculando esas 2 cuestiones de la vida sostenible y de una vida de consumo más ecológica, de unos productos más naturales y de unos productos de kilómetro cero que estén pues a disposición de las personas que lo producen, ¿no? Es por eso que en la mayoría de estas películas se hace un énfasis en la alimentación tradicional. Como veremos en la película basada en la novela de Banana Yoshimoto, ella decide crear todo un negocio de dulces tradicionales, principalmente kakigori, pero vamos a ver cómo ella va aumentando las recetas y aumentando cada vez esos dulces tradicionales. O vamos a ver cómo en Little Forest se van a ir según las estaciones, el paso del tiempo y de las estaciones. Vamos a ver cómo ella va haciendo recetas en unos planos muy detallados, en unos planos muy contemplativos, con una iluminación realmente muy cálida, en la que vemos cómo ella prepara de manera tradicional todos esos platos
un poco de época, ¿no? En esa concepción que hemos perdido, puesto que a día de hoy parece que las ciudades tenemos todos los productos durante todo el año, esa concepción de trabajar con los productos de temporada. Entonces vamos a ver cómo en la película de Little Forest ella produce sus propios alimentos y crea esta emprendeduría agrícola, pero también cómo va recuperando esas recetas, cómo va recuperando comidas olvidadas e incluso herramientas. Un poco ese concepto de calidez y de humanidad que tiene también la película de 2014 de The Farthest and the Ways, ¿no? En este caso es un café, es una cafetería, pero le da el mismo valor y le da la misma ternura que el resto de películas, ¿no? En la que, como os decía, vemos que son esos personajes que vienen arrastrando ciertos conflictos vinculados con la ciudad, puesto que la ciudad no ha cubierto esas expectativas de vida que ellas tenían en ninguna de sus esferas y pues deciden irse a lo rural en busca un poco de esas nuevas relaciones sociales, de hacer una reconciliación en muchas ocasiones con el pasado rural de estos personajes, puesto que en algunos personajes ellas han despreciado lo rural en su más juventud más universitaria, por decirlo de alguna manera, y se han ido a la ciudad, han visto lo que supone la ciudad y han decidido volver y reconciliarse con lo que realmente no supieron apreciar en su momento, ¿no? En la que realmente estos personajes van a representar, estas mujeres van a representar los beneficios de la vuelta al INACA, los beneficios de recuperar todo ese amor por el producto, de recuperar una vida sostenible, de recuperar una alimentación más sana, más natural, ¿no? En este último ejemplo os he ido poniendo algunos ejemplos más allá de estas tres películas, en el que la de Hotori Nisakuko de 2013, en la que es una chica que no consigue aprobar los exámenes de ingreso en la universidad y decidirse al campo a buscar o a replantearse una nueva vida, ¿no? En una sororidad de mujeres que vamos a encontrar principalmente con los personajes secundarios femeninos. Personajes secundarios femeninos que de alguna manera les van a ayudar a esos personajes principales femeninos a hacer ese camino, a que no se sientan solas en ese camino. Muchas veces esos personajes secundarios femeninos suelen ser mujeres mayores, como la de Little Forest, mujeres que ya tienen una gran experiencia vital, pero que además tienen una gran experiencia en el medio rural o en la cocina tradicional y les pueden ayudar a ellas, a esas nuevas generaciones, a sentirse implicadas en eso que ellas llevan haciendo durante tantos años, ¿no? En ese relevo generacional que van a hacer esos personajes secundarios. También vamos a ver que muchas mujeres jóvenes que ya han hecho ese recorrido van a estar ahí acompañando a esas nuevas mujeres venidas de la ciudad y a enfrentarse a esas dificultades por encontrarse en un medio que desconocen y por no conocer a nadie y por realmente intentar ser autosuficientes como suelen ser la mayoría de los personajes femeninos en esta película. En ocasiones no está tan claro el personaje de apoyo femenino porque suele ser una presencia fantasmal del pasado, como he puesto ahí, ¿no? Pero normalmente suele ser una madre, una abuela fantasmal que ellas recuerdan cómo cocinaban o que ellas recuerdan cómo secaban la fruta o que ellas recuerdan un poco, les ayudan a hacer ese camino desde el recuerdo de volver de alguna manera a entrar en contacto con sus raíces, ¿no? Realmente son un apoyo en ese proceso de adaptación, pero lo van a hacer también las mujeres de generaciones mayores o mujeres que ya son mayores, puesto que ya han hecho ese recorrido, entonces ya son mayores emocionalmente, aunque no sean de edad, pero les van a ayudar a hacer ese recorrido para que no se sientan solas. Con lo cual esos personajes secundarios femeninos realmente son como una imagen deseada de un futuro equilibrado en el medio rural, ¿no? Es como tú estás aquí, yo te voy a apoyar, pero tu meta es lo que yo ya estoy haciendo. Es para que veas que realmente esto es posible, para que veas que realmente esto se puede hacer, para que veas que realmente estás en el camino correcto, ¿no? En el que vamos a ver muchas situaciones de sororidad, como en esta película en la que tenemos el personaje de la mujer que monta este café en la península de Noto y entra en relación con esta madre soltera que tiene estos dos hijos
y que de alguna forma está planteándose el dejar por problemas derivados de sus relaciones con los hombres, dejar ese lugar en el que viven para irse a otro lugar, ¿no? Pero bueno, esa relación tampoco quiero contar demasiado. He traído también esta película que es anterior a toda esta cuestión que decía del 2011 y de los replanteamientos ecologistas y de vida que se están haciendo en la sociedad contemporánea, pero que ya se veía que estaba ahí en el 2006, ¿no? Es decir, está Kamome Shokudoa, está ambientada en Finlandia, además, puesto que es esta mujer japonesa que decide irse a Finlandia para montar un café, ¿no? Y cómo se encuentra con todas las dificultades y además es Finlandia. Uy, se ha ido. ¿Qué ha pasado? Un momentito. Además es Finlandia, no es Japón, y aún así encuentra una mujer japonesa también, que ella ya hizo ese camino ahí y que le está ayudando en esta situación, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa con los personajes masculinos? Pues la verdad es que la mayoría de los personajes masculinos en este tipo de películas suelen ser secundarios, o como os decía anteriormente, en una comedia adolescente un poco tontorrona, si se me permite la palabra, ¿no? Pero realmente los personajes masculinos son todos secundarios, no están muy presentes en la narrativa de estos personajes femeninos, suelen ser hombres que han dejado atrás y suelen ser hombres con los que han tenido conflictos, ¿no? Puede ser un padre, puede ser un antiguo novio, puede ser un exmarido, puede ser un hermano, es decir, o un amigo, ¿no? Es decir, no tienen por qué tener una relación sentimental, ¿no? Pero sí que es verdad que no forman parte de este proceso. De alguna manera los hombres representan aquellas decepciones de lo urbano, ¿no? En esta gran metáfora que se va a hacer entre el inaka femenino y la machi o lo urbano masculino, ¿no? Y son personajes, estos personajes masculinos que de alguna manera han supuesto un obstáculo para ellas realizarse como personas, para ellas realizarse como mujeres y que necesitan dejar atrás para, pues bueno, pues para poder plantearse un futuro en el que ellas tengan el dominio de su futuro y no dependa de ningún hombre, como parece que son sus vidas en el ambiente, en el contexto urbano. Además es muy interesante dónde se van a dar los espacios en estas películas, ¿no? Los espacios de acción, que obviamente al estar ubicados en contextos de pequeños pueblos o en zonas granjeras y demás, ¿no? Pues vamos a ver películas con pues unas grandes imágenes de paisajes y de luces y de colores muy variados y muy interesantes, es decir, es esa inmensidad de lo rural que parece que el personaje, lo humano, parece que lo humano es mucho más pequeñito, es mucho más insignificante, pero que estas mujeres lo van a dominar y lo van a convertir en un propio espacio, ¿no? Con lo cual en estas películas tenemos un doble espacio de acción. Por un lado, esa naturaleza inmensa, esos paisajes inmensos que de las mujeres van a conseguir dominar, y por otro lado vamos a tener esas interiores vinculados a la cocina. Vinculados a la cocina, pero no en el sentido más sexista tradicional que tenemos de vincular a la mujer a la cocina, sino vincular a la mujer en la cocina o estos personajes para potenciar ese retorno a lo simple, para potenciar ese retorno a los orígenes, a lo local, a consumir productos ecológicos, a volver a hacer esas recetas anteriormente olvidadas, a ponerle tiempo y cariño y dedicación a lo que consumimos. Realmente a promocionar lo que es una vida, o como se diría hoy en día, de slow food, es decir, una vida tranquila, una vida pausada en el que las cosas necesitan su tiempo para hacerse, pero obviamente la cocina también va a ser importante, puesto que es el lugar en el que ellas también van a realizar sus relaciones sociales, pero en el que además ese producto con el que ellas están trabajando, con el que ellas tienen tanto cuidado, es como vamos a ver cómo va a convertirse luego en ese plato. En ese plato que o bien es una receta antigua, o bien es una receta que les han dejado sus madres, sus abuelas, o bien busca
búsqueda de la perfección de ese plato, ¿no? Es decir, es tomarse el tiempo suficiente para alimentarse, pero tomarse el tiempo suficiente también para respetar el producto, en el que vemos cómo el producto empieza siendo una semilla y termina siendo ese plato tan apetecible como hay en la mayoría de las películas, ¿no? Con lo cual vemos cómo esos exteriores potencian esa independencia y potencian esa fuerza y esa autodeterminación femenina en esas naturalezas salvajes, y por otro lado vemos como esos espacios interiores lo que potencian es ese retorno a la simplicidad, ese retorno, ese poner en valor aquello que de alguna manera ya no existe en las ciudades, ni pensamos en ello en las ciudades, ¿no? En el que prácticamente en muchos trabajos o en muchas situaciones ya ni nos paramos a pensar en qué comer o en qué cocinar, etcétera, etcétera, se come encima del ordenador, encima del trabajo y sigues a lo siguiente, ¿no? Con lo cual tenemos esa parte más de empoderamiento femenino, de controlar el espacio natural, pero de empoderamiento femenino de, obviamente, de dar vida y de dar sentido a ese trabajo que se hace desde fuera y que tenga sentido también desde dentro, y sobre todo a potenciar todos los productos ecológicos. En cuanto a las narrativas, y sin querer alargarme tampoco mucho más, ¿no? Vamos a ver cómo lo que se potencia en estas narrativas de este cine contemporáneo, de este cine del INACA, de este cine del U-turn, como podríamos llamarlo, este cine de migración inversa, es que el progreso y el éxito no es exclusivamente urbano. Hay que tener en cuenta que obviamente este cine está siguiendo la tendencia de generaciones jóvenes que se están planteando un futuro fuera de las ciudades. Un futuro fuera de las ciudades vinculado a que las zonas rurales, que han perdido población y han perdido mano de obra, están haciendo todo lo posible para recuperar esas generaciones más jóvenes, ¿no? Con lo cual, la mayoría de estas narrativas lo que están ofreciendo es precisamente eso, que el progreso y el éxito, que por tradición lo vinculamos con la vida urbana, no tiene por qué ser precisamente el de la vida en las ciudades, sino que uno como persona puede tener éxito, puede progresar en todas las esferas de su vida, también en un ambiente como el rural, ¿no? Puesto que la agricultura, la comida tradicional, la pesca, la ganadería, las escuelas agrarias también pueden ser unas actividades creativas. El propio restaurante, ¿no? En la de esta película, en la que ella principalmente hace kakigoris y va buscando el sabor más interesante o usar determinada hierba. O en el caso de la del café, igual, a ver qué mezcla de café puede ser más interesante, o a ver a quién le puedo ofrecer este café, etcétera, etcétera, ¿no? O también en la de Little Forest, a ver cómo voy a producir este producto, si quiero que tenga mejor producto, no sé cómo producir este producto, voy a intentar hablar con otras personas que lo están produciendo, es decir, una vida proactiva y una vida creativa. Puesto que en la mayoría de estos personajes, la ciudad ha supuesto un lugar sin perspectiva para las mujeres. La ciudad ha supuesto un lugar en el que estos personajes femeninos no han sabido encontrarse. No han sabido encontrar su lugar, puesto que lo que les ofrecía las ciudades estaba lejos de lo que ellas necesitaban, ¿no? Obviamente, todas estas cuestiones están relacionadas pues, desde una perspectiva ecológica, ¿no? Para reconsiderar nuestra relación con la propia naturaleza, que es lo que se está reconsiderando aquí, ¿no? En ese poner énfasis en la vida rural como un modo de vida más sostenible, reconfortante, de autorrealización, ¿no? En busca de una calidad de vida que parece que hemos perdido en las ciudades, que desde lo personal hasta lo social, familiar y profesional, ¿no? Y que hechos tan trágicos como ha sido el terremoto o como es la cuestión hoy en día de esta pandemia, hacen que muchas personas se estén replanteando un poco realmente qué tipo de vida quieren y que la vida sea más sostenible, que los alimentos que comamos sean más ecológicos, sean más sanos, se produzcan de manera más justa y equitativa además para las personas que lo producen, ¿no? Con lo cual es un gran trabajo el que hay detrás, es una gran apuesta la que están haciendo
las zonas rurales japonesas para promover y para dar una respuesta a toda esta población joven, principalmente mujeres que se están obviamente replanteando pues seriamente abandonar la ciudad. Es decir, muchas personas ya están haciendo este viaje de migración inversa, lo hemos visto además en los últimos años, en busca ya no solo de una mejor vida para ellas mismas, sino también para la comunidad a la que están ayudando. Es decir, en ocasiones hay películas en las que vemos que son familias enteras, la mayoría de estas películas son mujeres jóvenes solteras o divorciadas que deciden emprender una nueva vida, ¿no? Más allá de la que han llevado en las ciudades, pero realmente más allá de que ellas luego puedan, pues eso, autorrealizarse a nivel social, a nivel personal, a nivel emocional, incluso con su familia o con el pasado que han dejado atrás, también es muy importante toda la cuestión de lo que aportan ellas a la comunidad que llegan. Una comunidad en la que la mayoría de estas películas se van a ver muy apoyadas por todas las personas, principalmente por las personas mayores que están en estas comunidades, en estos pueblos, en estas zonas y que realmente les van a ayudar a que pues lo que emprendan, lo emprendan con éxito, ¿no? O sea, que no es realmente una vida solitaria la que se está vendiendo, sino es una vida en la que tú te puedes realizar a ti misma. Hay una gran sororidad en todas estas mujeres de la vida rural, pero además estas mujeres que vienen de la ciudad pueden aportar algo a la comunidad y la comunidad les va a hacer sentirse como una más. No voy a extenderme mucho más, es simplemente pues dejar un poco una imagen, una idea de lo que está suponiendo este nuevo cine de migración inversa, este nuevo cine en el que la mujer está moldeando esa nueva sociedad, que como digo es una sociedad que se está promocionando para ser rural, una nueva sociedad, una sociedad modernizada en el que la mujer realmente encuentre su sitio en este ambiente rural. Esto no significa obviamente que la mujer no vaya a seguir teniendo un papel importante dentro de la vida urbana, ¿no? Pero realmente este tipo de películas lo que están haciendo es seguir una tendencia que ya se está dando en la sociedad y una tendencia que ya está haciendo, como hemos visto antes, el anime o el manga, u otros ejemplos que no he traído, como son la promoción de la música rural y conciertos en zonas rurales, o como se veíamos de esta cantante de Fujita, de esta idol, que también está promocionando este tipo de actividades en las que obviamente no suponen abandonar directamente la ciudad, sino intentar coger de los dos mundos lo mejor de los dos mundos y que haya una verdadera comunicación entre estos dos mundos que a principio parece que están tan alejados y que a principio parece que estamos tan incomunicados entre lo que es urbano y lo que es rural. Bueno, no quiero, como decía, extenderme más. Estaré encantada de responder a todas las preguntas que quieran o que les sugiera esta presentación. Y muchas gracias a todos y a todas por su atención. Profesora Nieves, muchísimas gracias por esta presentación. Entonces, ahora vamos a pasar parte de comentarios de Betsy Forero de nuestra Facultad de Artes y Humanidades. Después de eso, pues miramos las otras preguntas. Betsy, por favor, yoroshiku onegaishimasu. Bueno, Mari, muchas gracias. Y Nieves, muchísimas gracias por esta charla. Creo que fue muy provechosa y lo será también para todos los que te escuchamos. No voy a tardarme mucho en este comentario, entonces a todas las personas que nos escuchan, quería invitarlos pues para que nos dejen sus comentarios, preguntas. Creo que ya hay un par de preguntas en el chat, pero pues ojalá más personas se animaran mientras yo hago un muy breve comentario. A lo mejor quisiera resaltar principalmente dos aspectos, pues sí, muy brevemente a partir de lo que yo sé también un poco de Japón
o lo que me llama la atención de lo que nos estás enseñando aquí, nos estás explicando. Lo primero es el concepto de content tourism, que es muy importante como en el mundo de los medios y la cultura popular, por supuesto, pues en el cine de Japón también. Lo primero que pensaba yo como al ver cómo este concepto se ha ido desarrollando como en los últimos 15 años, es que de alguna forma este es un fenómeno que contribuye a lo que al menos yo en clase muchas veces con los estudiantes llamo el cambio de la configuración del orden mundial de la cultura popular y como el lugar de Japón en ese mundo, ¿no? Aunque la presentación en general trata de lo que sucede al interior de Japón, pues se trata de contenidos que llegan a otras latitudes y de alguna forma entonces con esta presentación confirmamos lo que ha venido pasando, creo yo, hace unas 2, 3 décadas y que es el desplazamiento justamente de esos centros hegemónicos de la cultura como a nivel global y que hacen que Japón, también Asia, Corea del Sur, Taiwán, se conviertan como en nuevos centros de la cultura y que ahora se le suma pues que parece ser también una promoción de la cultura local japonesa, ¿no? Una promoción de lo local con unos efectos internacionales, al menos a partir del manga y del anime, ¿no? Pensaba un poco como en la evolución de este proceso. Si uno piensa como en la década, en los 70s, en los 80s, ya hace varios años, en esta época Japón empezó a abrirse como un espacio en el mercado de la cultura global. En esa época, pues primero Europa, Estados Unidos, Asia, después fue llegando a América Latina. Y en esta época Japón diría yo que se posicionó como el mayor productor de las tecnologías que permitían el consumo de la cultura, porque era la época de la difusión de las consolas de videojuegos, de las máquinas de karaoke, de los reproductores de videocassettes, del Walkman, y que en esa época no hubo una difusión de contenidos o narrativas, que es lo que sí está sucediendo ahora, ¿no? De hecho, cuando se empezaron a difundir las series de manga y anime, al menos como por este lado del mundo, se hablaba de que los japoneses preferían la difusión de productos sin identidad nacional, como sin ninguna huella cultural, lo que los japoneses llaman mukokuseki. Cuando las primeras series de anime empezaron a llegar a América Latina, se procuraba borrar o de alguna forma como ocultar los elementos muy culturales, porque los japoneses pensaban que la cultura japonesa podía ser de difícil comprensión para los extranjeros y que pues la ausencia de esa huella, de ese sellito cultural, garantizaba un poco el éxito de sus productos. Pero ahora es un fenómeno muy diferente en el que narrativas con elementos muy japoneses están muy presentes y atraen a las audiencias, que además se convierten en fanáticos, son súper fanáticos, y además en turistas, ¿no? Porque eso es lo que habla el fenómeno, son turistas, ¿no? Que además son productores también de contenidos, ¿no? Es como que es una sola figura muy, muy, muy compleja. Creo que es un fenómeno, digamos que mucho más complejo. En segundo lugar, es interesante ver el retorno al campo en un país que siento yo que siempre se ha considerado agrícola, pero pues con el crecimiento de la industria y factores que tú nos contabas, o sea, la economía, las urbes en la posguerra, pues se despobló el campo, ¿no? Que con la baja tasa de natalidad, pues digamos que de alguna forma pues se hizo el problema mucho más grave. Creo yo que pues a través de lo que tú nos estás contando, de alguna forma el cine y los medios están contribuyendo, o al menos evidenciando, como un proceso de resignificación del campo, que el campo sea un poco más atractivo, ¿no? Entonces sigue habiendo una tradición, ¿no? Y todo lo que contabas que sucede en la cocina, la preposición de los alimentos, la sincronización con la estación, con los alimentos de temporada, pero decías también pues hay una conexión con lo urbano y a través de las imágenes de las películas que nos mostrabas pensaba yo que con la moda, con una idea también de una belleza joven, con una belleza, con la idea de belleza, juventud y también algo de diversión, entretenimiento, que es como eso de lo tanoshi, que es tan importante para los japoneses. Cuando te escuchaba, pues pensaba en esta presentación, recordaba el trabajo de grado y una pequeña cuña de un trabajo de grado de nuestros estudiantes de pregrado, Andrés Peña, que hace un tiempo hizo un análisis, fue un estudio de caso pues muy sencillo, pero él hizo un análisis de las imágenes de lo rural en Japón
hablaba de la construcción de un mito de la vejez en el campo, comparando imágenes de los años 60 y 70 más o menos con imágenes de la primera década del siglo XXI. Y entonces él mostraba cómo en los años 70 más o menos había el campo o el trabajo agrícola se hacía igual, era equivalente a personas mayores, pero estas personas mayores en las imágenes se mostraban como muy fuertes, vigorosas, pues entusiastas, siempre como manos a la obra, siempre en el campo trabajando como muy activamente. Luego cuando él veía las imágenes en el siglo XXI, esto era en revistas, a estas personas, el campo seguía siendo de personas mayores, pero ahora eran un poco más fashionistas, si se quiere, ¿no? Entonces estaba mezclando la tradición con un mundo un poco más cool, si se quiere, en colombiano, diríamos, chévere, como más atractivo. Y era, pues sí, era como tomar algunos elementos urbanos y traerlos como a lo rural. Entonces, bueno, definitivamente él hablaba de una vejez en ambos casos, pero creo que entonces ahora se está, ha habido como un cambio de paradigma, si quiere, de ideas, y ya finalmente se está trayendo la juventud al cambio, es como una revitalización del campo, ¿no? Y además, pues de juventud hay mujeres, ¿no? Decías tú en los personajes principales y en personajes secundarios, pues bastante importantes, algunas en la dirección también de las películas, ¿no? No sé qué tanto esto lo podamos conectar con, pues, con discursos políticos, con políticas. Estaba pensando en el ex primer ministro Shinzo Abe, y en cómo él reiterativamente hablaba de que se debía trabajar por una sociedad en la que las mujeres brillaran, y que de hecho como parte de su propuesta económica en respuesta a la falta de mano de obra calificada, propuso que se abriera más espacios laborales para las mujeres, ¿no? Que esto creo yo no tuvo mucho efecto real en términos prácticos o cuantitativos, creo que no hubo unos cambios reales muy significativos en las estadísticas, pero a lo mejor podría pensarse que aunque con fines económicos, porque esta fue una propuesta con fines económicos, sino con una búsqueda de equidad, se logró que pues, se pusiera una mirada en las mujeres como las mujeres en un espacio de producción, no solamente en el espacio de lo doméstico, sino las mujeres asociadas a, sí, a la producción, en este caso, pues en el campo. Y bueno, y para terminar, pensaba también, tal vez a manera de pregunta, y creo que podría estar conectada con una de las preguntas que nos dejaron en el chat, pensaba también en qué medida la producción de este cine es feminista, no solo por las razones que nos presentaste, y bueno, mujeres, pues sí, la forma como se presentan las mujeres y que nos explicaste, sino por presentarlas, no sé, qué tanto se les muestran roles diversos, construyendo, pues siempre que se habla de feminismo se habla de un sistema patriarcal, ¿no? Y cuando se habla de que el feminismo inclusive a veces se habla de una respuesta a un sistema capitalista. Entonces no sé si eso también se hace evidente en las películas, o quizás en qué medida, pensaba también, se puede decir que estas películas son el resultado como del ejercicio de un poder blando para promover el movimiento de las mujeres jóvenes al campo donde se necesitan tantas manos, ¿no? Digamos, algo un poquito estratégico para satisfacer básicamente pues las mismas ideas que tenía Shinzo Abe y en general como las propuestas que tienen que ver con equidad de género, creo que siempre tienen detrás un discurso pues desde la economía, de mejorar las finanzas, y no tanto como procurando la equidad de género. Creo que esa pregunta está un poquito relacionada con, uy, no sé, crecieron las preguntas en estos minutos. Creo que con, no sé, lo que nos dice Dylan del Castillo, no sé si va por ese lado, me parecía que sí dice, él preguntaba cuánto de esto es iniciativa propia de los creadores y cuánto de esto es planificación centralizada. Me parece que puede estar relacionado. Bueno, pues sería eso, Nieves, para empezar, y muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias por tus comentarios. Obviamente, por el tiempo que disponemos, no podemos incluirlo todo, pero sí que es cierto que con la cuestión que decías al principio,
sección por sección, ¿no? En cómo estas estéticas o cómo esta cuestión vinculada con todo lo cool, ¿no? Que se ha llamado las políticas de Cool Japan y con todo lo kawaii y todas estas cuestiones, tiene mucho que ver con las diferentes necesidades japonesas. Es decir, tanto a nivel económico, obviamente, como a nivel social, ¿no? Es decir, en esa primera parte que tú dices que se intenta de alguna manera que la promoción externa de esa cultura más popular japonesa no esté relacionada para nada con la tradición y con la cultura japonesa, ¿no? Un poco por esa facilidad de entendimiento y un poco también relacionado con todas estas estéticas de la derrota que se dan después de la Segunda Guerra Mundial, en la que obviamente Japón tiene que mostrarse como un país pacífico, como un país no beligerante, como un país pues que es entrañable, que es amigable, etcétera, etcétera, y lo tiene que hacer con unas imágenes y con unas concepciones visuales que los occidentales, que son los que tenemos que recibir ese mensaje de paz de una nación que que se ha comportado de forma violenta, entendamos bien, ¿no? Entonces ahí va un poco, pero claro, estoy hablando de lo que serían pues todo el auge cuando empieza toda esta cultura del manga y del anime, cuando empieza realmente a explotar, como son los años 60, años 70 en adelante, ¿no? En el que se monta toda esta industria alrededor de esta que se ha venido a llamar estas estéticas de la derrota, en la que obviamente Japón necesita reinventarse culturalmente, reinventarse visualmente, pero a la vez se siente constreñido por esas tradiciones del pasado que dicen que deben abandonar. Con lo cual necesitan mostrarse completamente nuevos, completamente diferentes y obviamente completamente cool, ¿no? Completamente kawaii, que todo sea bonito, que todo sea entendible, que todo sea cookie, como decimos en España, ¿no? Que todo sea muy cute, ¿no? Y con imágenes que nosotros entendamos. ¿Qué ocurre? Que llegan los 80, los 90, llega este auge de todo lo tecnológico, los videojuegos y demás. Japón está en un momento de desarrollo económico bastante potente y se empiezan a dar cuenta ya de que realmente esa expresión exterior ha funcionado muy bien y que ya pueden pues, empezar a indagar, ¿no? Y empezar una vez más a recuperar ciertas imágenes de su pasado artístico, ¿no? Que lo vamos a ver desde Taro Okamoto, y estamos hablando también de los años 60-70, o vamos a ver con artistas como Takashi Murakami, ¿no? Es decir, en el que él tiene todo ese pasado y tiene todo ese pozo anterior, tiene todo ese pozo un poco más de, por decirlo de alguna manera, de inferioridad cultural, pero que están empezando pues a demostrar de manera abierta y orgullosa, ¿no? Lo cual esto es nuestro legado cultural del siglo XX y este legado cultural lo vamos a convertir en algo nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Eso se junta justamente con una época de globalización en la que ya no tenemos que esperar a que nos lleguen las cosas pues meses o años para poder ver una película o una serie de televisión, sino que tenemos acceso a esa cultura de manera instantánea. Y ese acceso a esa cultura de manera tan instantánea hace que seamos muy partícipes a nivel visual de esos objetos, con lo cual ya nada nos es ajeno y sobre todo porque ya hemos hecho ese trabajo de referencias, ¿no? Sobre todo las personas que han seguido lo que es la cultura más popular japonesa, todas esas referencias culturales en las que ya se muestran abiertamente, ¿no? En esa época también de la posmodernidad en la que todo vale y todo hay que usarse y en el que Japón empieza a demostrar, Japón empieza a convertir ese cool, a convertirlo en algo local que les va a funcionar muy bien, pero les va a funcionar muy bien tanto dentro como fuera, porque he escogido el ejemplo de Ginnosaji, de Silver Spoon, porque obviamente es que es una granja escuela en Hokkaido, pero es un manga y un anime que ha funcionado muy bien fuera de Japón. Ha funcionado muy bien tanto en Asia como en Estados Unidos como en Europa, es decir, en castellano también, prácticamente a poco de salir en Japón se editó en castellano esa serie
de mangas, ¿no? Con lo cual vemos ahí ya cómo se ha dado ese paso de buscar algo más inocuo, por decirlo de alguna manera, a buscar algo que represente mi cultura, pero que yo pueda compartir con los demás, ¿no? Que es un poco lo que ocurre también en este tipo de turismo de contenidos, en los que ese lo vemos constantemente, es decir, lo tenemos muy cerca, es decir, no sé, Harry Potter, o cualquier película o cualquier cuestión, ¿no? Estamos pues muchas personas que responden muy bien a esas políticas económicas vinculadas con la cultura popular. Al fin y al cabo, la cultura popular tiene una parte artística, obviamente, pero una parte industrial potente también. Entonces, esa parte industrial potente que también busca los beneficios, y busca los beneficios desde el transmedia, es decir, busca los beneficios en todas las partes posibles. Ahora, los gobiernos locales o las políticas locales no son ajenos tampoco al éxito de ese mercado, ¿no? Es decir, es un mercado, el del manga, el del anime, el de la cultura popular en general, que mueve millones y millones, y ya no solo en Japón, sino fuera de Japón. Con lo cual, si tú sabes que esto, quiero decir, que las personas responden muy bien a estas cuestiones, pues obviamente tú, desde tu disponibilidad de gobierno local o desde lo que te permita tu gobierno local o tus presupuestos, etcétera, etcétera, pues vas a intentar unirte a estas políticas de la cultura de lo popular, que obviamente son las que dominan la cultura. Por eso también metía la cuestión de la posmodernidad, ¿no? Es decir, la posmodernidad es el auge de la cultura popular. Pero entonces, la cultura popular es lo que más dinero mueve a día de hoy en arte, en televisión, en pintura, en escultura, en cine, en cualquier manifestación cultural, ¿no? Con lo cual las personas que quieran hacer, o los gobiernos, en este caso el gobierno de Japón, o el propio gobierno de Japón tuvo toda una campaña de Cool Japan vinculado con esos embajadores en el extranjero que eran todos relacionados con la cultura popular. Tuvimos a Doraemon de embajador de la cultura durante muchos años, también tuvimos a idols de la cultura musical también, que fueron embajadoras de la cultura japonesa, con lo cual obviamente es un hecho que es bastante potente dentro de lo que es la cultura japonesa, pero que no nos es ajeno. No nos es ajeno porque nuestro contexto de la cultura popular también es la cultura hegemónica. La cultura popular ha pasado a combatir la cultura hegemónica a convertirse en cultura hegemónica. Entonces, obviamente se hace uso, como haríamos uso de cualquier cultura hegemónica. De ahí que obviamente esa tradición que decías tú antes, que se convierte en algo cool, ¿no? En esas imágenes de cómo lo rural era antes algo relacionado con algo arcaico, con algo sucio, con algo desagradable, y cómo este tipo de manifestaciones hacen que se conviertan en algo completamente contrario, algo apetecible, algo bonito, algo relajante, algo entrañable, ¿no? Y algo cool, como todas estas fashionistas, ¿no? Como ponía el artículo, que dedican su tiempo libre pues, a hacer actividades rurales. Pero igual que muchas universidades en Japón, en las principales ciudades, tienen arrozales dentro de la universidad, o de la misma manera que en la mayoría de ciudades, ya no solo en Japón, sino en cualquier ciudad occidental, se están haciendo huertos urbanos, ¿no? Un poco dejar de ver lo rural como un sitio de incultura, dejar de ver lo rural como un sitio un sitio en el que solamente viven las personas mayores porque no tienen más remedio que vivir ahí, y convertirlo en un sitio creativo y convertirlo en un sitio interesante, ¿no? Y en un sitio agradable y bonito, ¿no? Obviamente, en relación, voy a intentar unir la cuestión de si sigue las necesidades económicas o de género con las políticas de Shinzo Abe. Obviamente lo que presento yo tiene también una parte oscura, es decir, la parte oscura en la que podríamos resumirse en mujer vete al campo y deja a los hombres la ciudad, ¿no? Que es esa lectura que obviamente también podemos hacer, en la que tenemos un problema de población, tenemos un problema de que envejece la población y de que las mujeres no tienen niños. Las mujeres no tienen niños porque están en la ciudad. Están en un ambiente que no les es favorable. Están en trabajos que cobran menos que los hombres. Están en situaciones emocionales que no tienen dinero para casarse o para tener hijos. Con lo cual,
aunque tengan estudios, su vida no es lo que se piensa que debería ser. Entonces, eso se junta, obviamente, las políticas que decías de dar de AVE económicas, de dar una mayor importancia a las mujeres, y justo las mujeres también que deciden por primera vez o de alguna manera, quizá no por primera vez, obviamente no es así, pero deciden de alguna manera hacer de esas políticas suyas, ¿no? En el que poder decidir si querer quedarse en la ciudad o querer irse a lo rural, ¿no? Pero bueno, ahí sería ya una cuestión que habría que mirar, obviamente, lo que has dicho tú, datos empíricos, estadísticas, etcétera, etcétera, a ver qué parte de cada cosa hay ahí, ¿no? Pero una lectura, obviamente, a la contraria se puede hacer igualmente con este tipo de productos, ¿no? Es decir, en el que, obviamente, lo que vemos son personajes femeninos que su vida en las ciudades no ha sido satisfactoria, que todas arrastran personajes masculinos que han sido un obstáculo para que ellas puedan conseguir lo que quieran conseguir en la vida y que les están diciendo que la vida que van a tener productiva y reproductiva la van a tener en el campo, ¿no? Pero aún así también es verdad que esto es una tendencia que se está dando en la población femenina joven, en la que son las mujeres, ellas en agrupaciones como esa agrupación, esa cooperativa de mujeres agricultoras, las que deciden tomar esa decisión e irse por sí mismas, apoyadas en esas políticas y pensando un poco, uniendo con esa nueva perspectiva de que lo rural también puede ser un lugar de producción, también puede ser un lugar creativo y obviamente es un lugar básico para cualquier población urbana. Es decir, a nivel de materias primas, a nivel de alimentos, a nivel de trabajo, es que es básico el trabajo. Es decir, con lo cual es un poco, hombre, obviamente responde a las necesidades económicas, pero también responde a los movimientos de género que se están dando en la población femenina japonesa. Serían un poco las dos cosas. Ok, muchas gracias. Hay dos preguntas, bueno, hay varias acá, pero a lo mejor esta podría relacionarse con lo último que mencionas. Alguien dice que hasta dónde hay una romantización del Inaka y tal vez algunas personas llegaron un poquito tarde. Inaka es como la provincia en Japón, el campo, la provincia, digamos, los pueblos, la provincia. Y hasta dónde sí es posible tener una vida autosustentable fuera de las grandes ciudades. A lo mejor diría yo desde donde yo estoy, no sé, pues es una pregunta principalmente para una persona que haga economía agrícola o algo así, pero, pero no sé si tienes algún comentario al respecto. Creo que está Hombre, la relacionado con vida lo en el último que campo dijiste. siempre es complicada en cualquier lugar. O sea, estés en una economía desarrollada, en una economía en desarrollo, la vida en el campo siempre es compleja. ¿Que es posible la vida en el campo? Sí, claro, es posible, pero obviamente depende un poco de las expectativas. Obviamente lo que te están diciendo este tipo de películas es que las expectativas económicas que necesitas o la economía que necesitas en la ciudad no es la economía que necesitas en la vida rural. O las expectativas económicas o de posesión material que tienes en la vida urbana no son las mismas que tendrías en la vida rural. Serán otras, serán diferentes, pero no son las mismas, con lo cual hay que adaptar un poco esa necesidad material con las expectativas de vida que tenés en el campo y con el trabajo y pues los beneficios económicos que tiene el campo, pero obviamente el campo siempre es complicado. Esto a nivel económico, y ahora en España que llevamos ya 10 días de huelga de transportistas en las que prácticamente no están llegando productos a los supermercados, ¿no? Con lo cual las grandes ciudades nos vemos realmente cuando hay este tipo de cuestiones o este tipo de problemáticas en las que ves realmente la necesidad urbana del mundo rural y de proteger el mundo rural. Sí, yo aquí tal vez sumaría solamente el hecho de que pues en Japón falta gente que trabaje, no hay mano de obra, entonces sí hay que hacer, o sea, sí hay una actividad por hacer, sí hay, y en la medida en que haya una actividad por hacer, pues seguramente habrá algún tipo de, claro, porque ha habido una de ganancia. concentración de población en las ciudades desde siempre, desde el final de la Segunda Guerra Mundial se ha potenciado que el trabajo en las ciudades, obviamente
en la primera posguerra era más necesario que nunca porque había que volver a poner en marcha la industria, había que volver a poner en marcha todas las redes de comunicación, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa mano de obra era muy necesaria en las zonas urbanas. ¿Qué ocurre? En el momento en el que estamos ahora se está demostrando que esa mano de obra donde es necesaria ahora es en el mundo rural. ¿Qué pasa? Que el mundo rural obviamente no es tan atrayente y tradicionalmente llevamos décadas en las que nos están diciendo que es en el medio urbano donde vamos a conseguir nuestros objetivos y nos vamos a sentir realizados como personas, ¿no? Entonces, este tipo de películas, este tipo de turismo, este tipo de cultura popular, lo que nos está diciendo es que también podemos sentirnos realizados como personas en todas nuestras necesidades desde lo rural y no siempre desde lo urbano. Entonces, obviamente, no sé si era una cuestión de la romantización, pero obviamente todo lo relacionado con lo rural y con la naturaleza siempre ha estado romantizado. Siempre ha estado además feminizado, ¿no? En esa cuestión de la madre naturaleza. Con lo cual, obviamente, sí que hay un punto de romantización de todo esto, pero obviamente tienes que vender el producto. Entonces, si tienes que vender el producto, lo tienes que hacer muy apetecible. Okay. Sí, de acuerdo. Alguien aquí pregunta que si también hay películas o series en las que a lo mejor las mujeres se presenten en posiciones de poder, como la alcaldesa, a lo mejor del pueblo, o algún... Normalmente no suelen estar representados los poderes locales, pero sí que hay, cuando se representan, sí que suelen ser estas cooperativas de mujeres ecologistas que se dan en los campos, o también de mujeres, de cooperativas de mujeres agrícolas. En las películas me estoy refiriendo, en la que normalmente son estos grupos de mujeres que normalmente acompañan a las recién llegadas y las ayudan un poco pues a organizarse, ¿no? Y en algunas películas sí, también en algunas películas vemos pues sí que también hay pues lo que son los gobernadores locales, las gobernadoras locales o las alcaldesas, y a veces sí que aparecen. No suelen estar muy presentes en lo que son las autoridades, no suelen estar muy presentes en estas películas porque suelen ser más historias íntimas en las que estas cuestiones no son tan necesarias. Sí, claro. Es diferente. Aquí nos pregunta una pregunta muy puntual. Si tienes en mente alguna producción un poquito más reciente que siga explorando, desarrollando este tema. Mucho más reciente. Bueno, no sé. ¿Qué es esto? Hombre, el documental ese que os he enseñado ahí del 2020, también es verdad que llevamos un par de años que es que no nos están llegando muchas películas por las mismas razones por las que no llegan muchas otras cosas, ¿no? Este tema de la pandemia, entonces están llegando ahora cosas del 2020. Entonces, bueno, entiendo que se sigue trabajando en ello por lo que veo en las noticias, en los periódicos, este tipo de cosas que sí, pero ahora verlas directamente, pues eso se está haciendo un poco más complicado para que yo pueda decir que sí, que sigue la misma tendencia, ¿no? En principio sigue la misma tendencia. Hasta donde he podido llegar yo, que es el 2020, siguen todavía con esa misma tendencia, puesto que está funcionando bien. Bueno, muchas gracias, Mari. Me está indicando que se nos está acabando el tiempo. No sé, Mari, ¿tenemos tiempo para alguna otra pregunta o ya? Hay muchas personas que te agradecen, Nieves, aquí en el chat. Y yo también a esas personas por haber asistido y escucharme. Y tal vez uno o dos últimas preguntas. Sí. Vale. Ok, un segundo porque no las tenía. Hay una pregunta muy colombiana que si acaso hay tiempo yo la reviso, pero alguien pregunta que por qué se apuesta tanto solo por el lado femenino. Creo que más o menos lo he respondido, que si hay una parte más masculina. En las películas. Sí, en las películas. Sí, pero no tienen el mismo tipo de narrativa, porque normalmente en esas películas masculinas, como traía antes esa de Good Job, que es esta comedia de este estudiante que dedica sus vacaciones a intentar ligar en el medio rural porque entiende que hay muchas mujeres solteras, ¿no? Normalmente... Sí. Es que normalmente esa perspectiva masculina suele hacerse desde la comedia. Entonces no sigue este tipo de narrativas que obviamente sería otro tipo de estudio de género, ver cómo se producen y está en marcha ese estudio también. Estoy en marcha con esa investigación también en ver cómo son esas películas desde la perspectiva masculina.
A día de hoy lo que podría decir es que normalmente son comedias. Son comedias de coming of age, lo que se suele decir de jóvenes que de repente llegan con cierta preconcepción del medio rural y que ahí descubren realmente lo que significa ser un hombre. Y pues ya que hablamos de lo masculino, de hombres, alguien pregunta aquí también si de alguna forma se han utilizado las películas o las series, este tipo de películas o de series para incentivar actividades después de la jubilación. O sea, pues hablamos principalmente de mujeres jóvenes, pero no sé, supongo que la pregunta va así también. De mujeres mayores, no suele haber. Quiero decir, hay un rango de edad entre los 20 y los 40 años aproximadamente, pero más allá de ese rango de edad no se suelen dar este tipo de narrativas. Están más enfocadas a mujeres y hombres jóvenes. En hombres jóvenes es incluso el nivel del rango de edad es más bajo, está en torno a los 20 años. El propio protagonista del manga de Gin no Sayes, que es un chico de instituto que está en un instituto. O sea, que mientras que vemos otros mangas en los que son personajes femeninos incluso y tienen también un rango de edad un poquito más mayor. Sí, están atrayendo audiencias jóvenes, ¿no? Sí. A lo mejor las personas, sí, los mayores tienen otra conexión con el campo seguramente, que no tienen los jóvenes. Bueno, yo creo que eso es... Creo que Betsy, la pregunta que usted decía sobre suena colombiano es lo de Natalia. Sí, lo que pasa es que creo que es muy compleja, la leemos aquí. Bueno, dice, estas estéticas de la derrota se pueden aplicar en el contexto colombiano pensando en un posconflicto en las áreas rurales y concretamente en las mujeres de acá. Sí, es tal vez complejo. No sé, Nieves, si tú puedes de pronto comentarnos algo más sobre las estéticas de la derrota. Yo creo que no sé. Perdón, dime, Betsy. No, yo creo que no coincide la situación porque en Japón estamos hablando de una pérdida de la guerra en la que oficialmente Japón se declara como perdedor. Hay una ocupación de Estados Unidos y un control sobre los discursos en la cultura y pues en el cine. Claro, es que esa derrota en Japón va asociada a una derrota de toda la identidad japonesa. Entonces entiendo que en Colombia ese no es el caso. Quiero decir que lo que son las cuestiones fundacionales de la población colombiana, esas no han cambiado. Mientras que en Japón obviamente es como partir de cero. Obviamente es imposible partir de cero, ¿no? Es decir, y ahí es donde se dan un poco a veces esos choques y esos conflictos culturales y sociales que ha tenido Japón en los últimos años. Pero claro, esas estéticas de la derrota están vinculadas a reinventarse. O sea, desde la ocupación americana, obviamente, porque es que se reinventan desde el modelo que les imponen desde la hegemonía occidental, que son los que van a ocupar el país. Entonces, claro, en este caso, pues Colombia no se ha visto ocupada por una fuerza de injerencia exterior, ¿no? Con lo cual, que diga que tenga que variar todo, la Constitución, la política económica, la política social, la política cultural, etcétera, 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 etcétera. Es muy diferente. A lo mejor cuando uno piensa en cómo relacionar el conflicto, el posconflicto colombiano, pensaría como en el arte y la cultura, en la construcción de memoria. Sería por ahí como... Sí, estaría más en esa, a nivel cinematográfico, estaría más en esa reflexión, ¿no? De posbélica que ha tenido el cine japonés, principalmente desde que termina la ocupación norteamericana, a partir de 1952 en adelante, ¿no? Donde ya se hacen esos relatos y esas reflexiones sobre la violencia, sobre la paz, etcétera, etcétera. Sí, eso es lo que podría suceder a lo mejor en Colombia y no necesariamente relacionado exclusivamente pues con mujeres. Creo que todavía no hemos llegado a ese momento, al menos en Colombia. Vale. Todavía no. Bueno, pues Nieves, muchísimas gracias, de verdad. A vosotras. Ha sido un placer conversar contigo y escucharte. Yo encantada de estar con todas vosotras y vosotros y poder ofreceros esta pequeña charla. Muchas gracias. Entonces, antes de cerrar, yo tengo comentarios importantes. Betsy está liderando un proyecto de la revista Kobay. Tenemos nuestra revista Kobay ya número 3. Y les voy a enviar el enlace para que ustedes también vean. Y
Aquí yo pongo el enlace de encuesta de satisfacción. Por favor, ayudarnos a llenar esta encuesta. También enviamos en correo y sí, por favor, contestan para que tengamos más feedback para mejorar en las conferencias en el futuro. Bueno, entonces, profesora Nieves, profesora Betty, muchísimas gracias por este espacio. Yo también, ¿no? Como aprendí cosas que, como que pensaba que es algo normal para mí, pero es como si me hace pensar como en nuestra, como pensamiento de ir a campo. Incluso yo, a mí me encantaría vivir en campo y tal vez es como algo relacionado con esta generación. Bueno, entonces, muchísimas gracias nuevamente y feliz tarde.